Capítulo 19. 2 semanas antes, Leslie me había dicho que iban a repatriarme y rehabilitarme en la sociedad normal. Iba a vivir con mi tío. Esas 2 semanas se me hicieron más largas que los 8 meses que había pasado en Benham. Me preocupaba vivir con una familia. Llevaba años solo y ocupándome de mí mismo sin tutela de nadie. Me asustaba parecer desagradecido a mi tío, que no tenía ninguna obligación de acogerme si me distanciaba de la unidad familiar. Me angustiaba no saber qué hacer cuando me asaltaran las pesadillas y las jaquecas. ¿Cómo iba a explicar mi tristeza, que soy incapaz de ocultar, porque se me nota en la cara, a mi nueva familia, sobre todo a los pequeños? No tenía respuestas a estas preguntas. Y cuando se lo conté a Esther, ella dijo que todo se arreglaría, pero no me tranquilizó mucho. Me quedé en la cama noche tras noche contemplando el techo y pensando, ¿por qué había sobrevivido a la guerra? ¿Por qué era la última persona viva de mi familia inmediata? No lo sabía. Dejé de jugar al fútbol y al ping-pong, pero iba a ver a Esther cada día y la saludaba, le preguntaba cómo estaba y después me sumía en mis pensamientos sobre cómo sería mi vida después del centro. A veces Esther tenía que chasquear los dedos frente a mí para hacerme volver. Por la noche me quedaba quieto en el porche con Mohamed, Alahi y Mambú. Ni siquiera me enteraba de que se levantaban del banco en que nos sentábamos. Cuando por fin llegó el día de mi repartición, empaqué mis escasas pertenencias en una bolsa de plástico. Tenía un par de zapatillas deportivas, 4 camisetas, 3 pantalones cortos, pasta de dientes, un cepillo de dientes, una botella de loción de vaselina, un Walkman y algunas cintas, 2 camisas de manga larga y 2 pantalones y una corbata que me habían comprado para dar mis discursos en las conferencias. Esperé con el corazón acelerado, tal como había hecho cuando mi madre me dejó por primera vez en el internado. Oí la furgoneta entrando por el camino de grava hacia el centro. Recogí la bolsa de plástico y fui al ala del hospital donde tenía que esperarla. Mohamed, Alahi y Mambú estaban sentados en los escalones, y Esther salió sonriendo. La furgoneta giró y se paró a un lado del camino. Era última hora de la tarde. El cielo seguía azul, pero el sol estaba apagado, escondido detrás de una única nube. Leslie estaba sentado en el asiento delantero, esperando que me subiera para llevarme a mi nueva casa. «Tengo que irme», dije a todos con la voz temblorosa. Alargué la mano, pero en lugar de estrechármela, Mohamed se adelantó y me abrazó. Mambú hizo lo mismo mientras Mohamed todavía me apretaba. Me apretó fuerte, como si supiera que era un adiós para siempre. Después de que me marché del centro, Mambú volvió al frente, porque su familia se negó a acogerlo. Al terminar el abrazo, Alahi me estrechó la mano. Nos apretamos las manos y nos miramos a los ojos, recordando todo lo que habíamos pasado. Le di unos golpecitos en el hombro y él sonrió, porque entendió que le estaba diciendo que todo se arreglaría. No volví a verlo, porque no paró de moverse de una casa de acogida a otra. Al fin, Alahi retrocedió, me saludó y susurró: «Adiós, jefe de patrulla». Volví a darle un golpecito en el hombro. No pude devolverle el saludo. Esther se acercó con los ojos húmedos. Me abrazó más fuerte que nunca. No le devolví muy bien el abrazo, porque no podía contener las lágrimas. Cuando me soltó, me dio un papelito. «Es mi dirección, ven cuando quieras», dijo. Fui a casa de Esther unas semanas después. No acerté en la hora, porque estaba a punto de ir a trabajar. Me abrazó y aquella voz se lo devolví. Aquello la hizo reír. Me miró directamente a los ojos. «Ven a verme la semana que viene con más tiempo para ponernos al día, ¿de acuerdo?». Llevaba el uniforme blanco y se iba a cuidar niños traumatizados. Debía de ser duro vivir con tantas historias de guerra. Yo solo vivía con una, la mía, y era difícil. Y las pesadillas de todo aquello seguían atormentándome. ¿Cómo se las arregla? ¿Cómo serán todos ellos? Pensaba yo cuando nos separamos. Fue la última vez que la vi. La quería, pero nunca se lo dije. Mi tío me abrazó en cuanto bajé de la furgoneta y me llevó al porche.
Te doy hoy la bienvenida como a un jefe. Tus pies van a tocar el suelo donde empieza tu mandato, dijo mi tío riendo al soltarme. Sonreí, pero estaba nervioso. Mis 4 primos, Ali y las 3 niñas, Matilde, Kona y Sombo, me abrazaron por turno con las caras sonrientes. Debes de estar hambriento. Te he cocinado un sake tombo casero de bienvenida, dijo mi tía. Había cocinado hojas de yuca con pollo con bienvenida. Que preparan pollo para recibir a alguien era una rareza, y se consideraba un honor. La gente solo comía pollo en las fiestas como Navidad o fin de año. La tía Saleh me cogió de la mano y me hizo sentar en un banco junto a mi tío. Sacó la comida afuera y mi tío y yo comimos de la misma bandeja con las manos. Estaba bueno y me lamí los dedos disfrutando del untuoso aceite de palma. Mi tío me miró riendo y le dije a su esposa, Saleh, lo has conseguido, este ya no se va. Después de lavarnos las manos, mi primo Ali, de 21 años, vino al porche y me dijo que me enseñaría dónde iba a dormir. Cogí la bolsa de plástico y lo seguí a otra casa que había detrás de donde estaba el dormitorio de mi tío. El pasillo era como un sendero de piedras colocadas cuidadosamente a cada lado del camino. Ali me sostuvo la puerta para entrar en la limpia y organizada habitación. La cama estaba hecha, la ropa colgada de un perchero, planchada, los zapatos alienados en un estante y el suelo de losa marrón reluciente. Sacó un colchón debajo de la cama y me explicó que yo dormiría en el suelo, porque su compañero de habitación y él compartían la cama. Por las mañanas tenía que doblar el colchón y guardarlo debajo de la cama. Me explicó cómo contribuir a mantener la habitación limpia y ordenada. Volví al coche y me senté con mi tío. Me rodeó con un brazo y me tiró de la nariz. ¿Conoces bien la ciudad?, me preguntó. La verdad es que no. Ali te llevará a dar una vuelta si te apetece. O puedes explorar por tu cuenta, perderte y descubrirla. Es una buena forma de conocerla, rasqueó la lengua. Oímos una llamada a la plegaria que resonó por toda la ciudad. Tengo que ir a rezar. Si necesitas algo, pídele a tus primos, dijo. Cogió un hervidor del porche y realizó unas abluciones. Cuando terminó, bajó por el camino hasta la mezquita más próxima. Mi tía salió de la habitación atándose una tela a la cabeza y siguió a mi tío. Suspiré, sentado en el porche. Ya no estaba nervioso, pero echaba de menos Benham. Aquella noche, cuando mis tíos volvieron de los rezos, toda mi nueva familia se reunió en el porche alrededor de un reproductor de casetas, escuchando historias. Mi tío se frotó las manos, apretó la tecla de play y un famoso narrador llamado Lele Gomba empezó a contar una historia sobre un hombre que había olvidado el corazón en casa habiéndose ido de viaje alrededor del mundo. Yo había oído la historia en el pueblo de mi abuelo cuando era pequeño. Mi nueva familia se rió mucho oyendo la historia. Yo solo sonreí y estuve callado toda la noche, como estaría durante algún tiempo. Pero poco a poco me acostumbré a estar rodeado de personas felices. Un par de días después de empezar a vivir con mi tío, Ali me dio mi primer par de zapatos de vestir, un cinturón y una camisa de moda. Si quieres ser un caballero, debes vestirte como tal. Se rió. Estaba a punto de preguntarle por qué me daba esa ropa, cuando me explicó. Esto es un secreto. Esta noche quiero llevarte a un baile para que te diviertas un poco. Nos iremos cuando el tío se meta en la cama. Aquella noche nos escabullimos y fuimos a bailar al pub. Mientras Ali y yo caminábamos, recordé cuando iba a bailar con mis amigos durante la escuela secundaria. Parecía que hace mucho tiempo, pero todavía me acordaba de los distintos nombres de las noches del baile. Vuelta a la escuela, lápices fuera, noche Bob Marley y muchos más. Bailábamos hasta que cantaba el gallo, y entonces nos quitábamos las camisetas sudadas, disfrutando de la fresca brisa matinal, hasta volver a nuestros dormitorios. Entonces era totalmente feliz. Ya hemos llegado, dijo Ali, estrechándome la mano y chasqueando los dedos. Había muchos jóvenes en fila esperando entrar en el pub. Los chicos iban bien vestidos, con los pantalones planchados y las camisetas por dentro.
Las chicas llevaban bonitos vestidos estampados y tacones altos que las hacían parecer más altas que algunos de los que les acompañaban. También llevaban los labios pintados de colores brillantes. Ali estaba excitado y hablaba con los chicos que habían antes de nosotros. Yo estaba callado, mirando las luces de color colgadas a la entrada. Había una gran luz que volvía azul las camisas blancas de los chicos, especialmente hermosas. Finalmente llegamos a la entrada y Ali pagó por los dos. La música era extremadamente fuerte dentro, pero la verdad es que yo hacía muchos años que no entraba en un pub. Seguí a Ali hasta la barra, donde encontramos una mesa y nos sentamos en 2 taburetes altos. Me voy a la pista, anunció Ali, gritando para que lo oyera. Desapareció entre la gente. Me quedé un rato sentado echando un vistazo al local y poco a poco empecé a bailar solo con un rincón de la pista del baile. De repente una chica muy oscura, cuya sonrisa iluminaba la pista, tiró de mí, me arrastró hasta el centro antes de que pudiera resistirme. Se puso a bailar muy cerca de mí. Miré hacia Ali, que estaba de pie en la barra. Levantó los pulgares animándome y yo empecé a moverme lentamente hasta que el ritmo se apoderó de mí. Bailamos una pieza ragamuffin y después pusieron una pieza lenta. La chica tiró de mí hacia sí y sostuvo la mano delicadamente mientras nos balanceamos al compás. Sentí los latidos de su corazón. Intentó mirarme a los ojos, pero la abatí. A media canción un chico mayor me la arrebató. Ella se despidió con la mano mientras la arrastraban entre la gente hacia la puerta. Ali estaba a mi lado. «Te enrollas bien, tío, lo he visto». Se fue hacia la barra y lo seguí. Nos apoyamos allí, mirando a la pista. Él no dejaba de sonreír. «Yo no he hecho nada. Quería bailar conmigo y no podía negarme», dije. «Exacto. No haces nada por atraer las mujeres. Ellas acuden a ti», bromeó. No quería seguir hablando. Empezaba a saltarme el recuerdo de un pueblo que habíamos atacado durante una clase de baile. Oía los gritos aterrados de profesores y alumnos. Veía la sangre sobre la pista de baile. Ali me tocó el hombro y me devolvió al presente. Le sonreí, pero estuve tremendamente triste el resto de la velada. Bailamos toda la noche y volvimos a casa antes de que el tío se despertara. Unas noches después, volví solo al pub y vi a la misma chica. Me dijo que se llamaba Zainab. «Siento lo del otro día», dijo. «Mi hermano quería volverme a casa y yo tenía que irme con él, o mis padres se hubieran preocupado». Como yo, estaba sola aquella noche. Salí con ella durante 3 semanas, pero entonces empezó a hacerme demasiadas preguntas. ¿De dónde era? ¿Cómo se crecía en el campo? No estaba dispuesta a contarle nada, así que cortó conmigo. Esta fue la historia de mis relaciones con chicas en Freetown. Ellas querían saber cosas de mí y yo no podía contárselas. No me importaba, me gustaba estar solo. Leslie vino a visitarme, me preguntó cómo me iba y qué había hecho. Quería decirle que había tenido una grave jaqueca en que la imagen de un pueblo en llamas cruzaba mi mente, seguido de los gemidos de muchas voces, que había sentido la nuca rígida y la cabeza pesada, como si me hubieran puesto una gran roca dentro. Pero solo le dije que todo iba bien. Leslie sacó un cuaderno y escribió algo. Cuando terminó, se volvió a mirarme y dijo: «Quiero proponerte algo. Es importante». «Tú siempre eres portador de noticias, ¿no?», bromeé. «Esto es importante». Miró el cuaderno y levantó una mano, luego continuó. «Van a hacer entrevistas para encontrar a 2 chicos que vayan a las Naciones Unidas de Nueva York, en Estados Unidos, para hablar de la vida de los niños en Sierra Leone y lo que se puede hacer por ellos. El señor Cámara, el director de tu antiguo centro de rehabilitación, ha recomendado que te presentes. Esta es la dirección si te interesa». Arrancó una hoja y me la dio. Mientras yo la miraba, continuó: «Si quieres que te acompañe, pasa por la oficina. Vístete bien para la entrevista, ¿de acuerdo?». Me miró esperando una respuesta. No dije nada. Después se marchó, sonriendo de una manera que quería decir que sabía que me presentaría. El día de la entrevista llegó por fin, y me vestí informal. Me puse deportivas, unos pantalones negros bonitos y una camisa verde de manga larga.
Me metí la camisa dentro de los pantalones mientras bajaba por Psyche Stephen Street hacia la dirección que Leslie me había dado. No dije a nadie en dónde iba. Quería hablar de ello con Ali, pero dudaba, porque si lo decía, tendría que contarle de mí más de lo que mi tío le había contado. Era casi mediodía, pero el camino asfaltado estaba ya demasiado caliente. Miré una bolsa de plástico que iba volando caer al suelo y empezar a derretirse. Pasaron podas, con los aprendices gritando los nombres de su destino para atraer clientes. Unos metros más adelante, un vehículo se había parado a un lado de la calle y el conductor echaba agua de una lata en el motor recalentado. «Este coche bebe más agua que una vaca», gruñó. Yo caminaba despacio, pero tenía la camiseta mojada de sudor. Cuando llegué a la dirección, me quedé frente al alto edificio y me maravillé por su altura antes de entrar. En el vestíbulo había unos 20 chicos, todos mejor vestidos que yo. Sus padres le estaban dando los últimos consejos para la entrevista. Yo examiné las grandes columnas de cemento del edificio. Me gustaba pensar en cómo las habrían arreglado para crear y levantar aquellos grandes pilares. Estaba ocupado examinándolos cuando un hombre me tocó el hombro y me preguntó si iba a la entrevista. Asenté y me indicó una caja de metal donde se habían metido todos los chicos. Dudando, me metí también allí, y los chicos rieron de mí porque me quedé quieto, sin saber que tenía que apretar un botón para ponernos en marcha. Nunca había estado en una caja como esa. ¿A dónde nos lleva? Un chico con la camisa azul me apartó como pudo y apretó el botón número 5. Se encendió y la caja se cerró. Miré a mi alrededor y vi que todos estaban tan tranquilos, así que no tenía por qué preocuparme. La caja empezó a moverse. Los otros chicos siguieron tan tranquilos, arreglándose la corbata o la camisa. Cuando se abrió la puerta, fui el último en salir a una gran sala con sofás de piel marrón. Había un hombre sentado a una mesa en una pared lejana. Me indicó que me sentara. Los otros ya se habían acomodado. Me senté apartado y eché un vistazo a la sala. A través de la ventana veía los techos de los otros edificios y decidí levantarme a mirar a qué altura estábamos del suelo. Mientras me dirigía a la ventana, pronunciaron mi nombre. Un hombre de piel muy clara no supo distinguir si era de Sierra Leone. Sentado en una gran batuca de piel negra, dijo en inglés: «Siéntate un momento y enseguida te atiendo». Se puso a revolver unos papeles, cogió el teléfono y marcó un número. Cuando le contestaron, solo dijo: «Adelante», y colgó. Se volvió hacia mí y me miró un momento hasta que empezó a hacerme preguntas, hablando muy lentamente en inglés. «¿Cómo te llamas?», preguntó, mirando una lista de nombres que tenía sobre la mesa. «Ismail», dije, y él buscó mi nombre antes de que le dijera mi apellido. «¿Por qué crees que debieras ir a las Naciones Unidas a presentar la situación que afecta a los niños de este país?». Apartó la cabeza de la lista y me miró. «Bueno, soy de una parte del país donde no solo he sufrido la guerra, sino que también he participado en ella. He pasado por rehabilitación. Por eso lo entiendo mejor, basándome en mi experiencia de la situación, que ninguno de esos chicos de ciudad. ¿Qué van a decir una vez de allí? No saben nada de la guerra excepto las noticias que han oído». Miré al hombre que sonreía y eso me puso furioso. «¿Qué más tienes que decir?», preguntó. Me recosté en el respaldado de la silla. «Nada, pero me gustaría saber por qué sonríe». «Ya puedes irte», dijo, todavía sonriendo. Me levanté y salí de la habitación, dejando la puerta abierta. Me acerqué al ascensor y me quedé allí. Estuve esperando unos minutos, pero no pasó nada. No sabía cómo subía la caja. Los chicos que esperaban para la entrevista se echaron a reír. Entonces el hombre que estaba sentado a la mesa se acercó a mí y apretó un botón de la pared. Las puertas se abrieron inmediatamente y yo entré. El hombre apretó el botón número 1 y me despidió con la mano al cerrarse.
Busqué algo donde agarrarme, pero la caja ya estaba al nivel de la calle. Salí del edificio y me quedé fuera mirando la estructura. Tenía que explicarle a Mohammed lo del interior de aquel maravilloso edificio cuando lo viera, pensé. Aquella tarde volví a casa caminando lentamente y mirando los coches que pasaban. No pensé mucho en la entrevista, aunque no entendía por qué el hombre que me había entrevistado sonreía en aquel momento. Yo había hablado en serio y no había dicho nada gracioso. En un cierto momento durante el trayecto pasó un convoy de coches militares y varios Mercedes-Benz adornados con banderas nacionales. Las ventanas eran opacas y yo no pude ver quién iba adentro. De todos modos, corrían demasiado. Cuando llegué a casa, pregunté a Ali si conocía algún hombre poderoso que desfilara así por la ciudad. Me dijo que era Tejan Kaba, el nuevo presidente, que había ganado las elecciones bajo la bandera del Partido del Pueblo de Sierra Leone, SLPP, en marzo de 1996, 8 meses antes. Nunca había oído hablar de él. Aquella noche mi tío trajo a casa una bolsa de cacahuetes. La tía Saleh los hirvió y los puso en una gran bandeja. Todos nosotros, mi tío, su mujer, Ali, Kona, Matilde, Sombo y yo, nos sentamos alrededor de la bandeja y los comimos escuchando otra cinta del Leje Cobombas. Contaba una historia sobre cómo trabó amistad con otro chico antes de nacer. Sus madres eran vecinas y estaban embarazadas al mismo tiempo, así que los dos se encontraban cuando todavía estaban en la barriga de su mamá. El narrador describía vivemente el panorama de su vida pre-bebé. Cazaban, jugaban, escuchaban nuestro mundo. Era una historia divertida que tomaba giros imprevisibles y nos tenía en vilo. Mi tío, mi tía y mis primos reían tanto que les duró horas, incluso después de terminar la narración. Yo también empecé a reírme, porque mi tío intentaba decir algo, pero se reía tanto que no podía acabar ni una sola palabra sin que le diera otro ataque de hilaridad. Debiéramos repetirlo. Reírse así es bueno para el alma, dijo, todavía riendo. Nos deseamos buenas noches y cada uno se fue a su cama. Una mañana, el señor Cámara se presentó en casa de mi tío con la furgoneta de Children Associated with the War, WAC. Unos días antes, me había dicho que me habían elegido para ir a las Naciones Unidas, pero yo solo se lo había dicho a Mohammed, porque no creía que fuera a viajar realmente a Nueva York. Era antes de mediodía cuando el señor Cámara llegó y mi tío ya se había marchado a trabajar. Mi tía estaba en la cocina. Su expresión me indicó que mi tío se enteraría de la visita del señor Cámara. Tendría que hablar del viaje. «Buenos días», dijo el señor Cámara, mirando el reloj para asegurarse de que todavía era por la mañana. «Buenos días», contesté yo. «¿Estás a punto para ir a la ciudad y empezar los preparativos del viaje?», preguntó en inglés. Desde que se hubo enterado de que me habían elegido para ir a las Naciones Unidas, solo hablaba en inglés conmigo. Me despedí de mi tía, subí a la furgoneta y fuimos a sacarme el pasaporte. Parecía que toda la ciudad hubiera decidido sacarse el pasaporte ese día, tal vez preparándose para salir del país. Por suerte, el señor Cámara tenía cita y no tuvimos que hacer cola. En el mostrador, presentó mi foto, los formularios necesarios y realizó el pago. Un hombre de cara redonda examinó cuidadosamente los documentos y me pidió la partida de nacimiento. «Tienes que darme alguna prueba de que has nacido en este país», dijo el hombre. Me puse muy nervioso y casi le di una bofetada porque él insistía en que debía presentar pruebas de nacimiento en Sierra Leone y yo le decía que nadie podía reunir esa clase de documentos en estado de guerra. Se mostraba ingenuo frente a la realidad que intentaba explicarle. El señor Cámara me llevó aparte y me pidió amablemente que me sentara en un banco mientras él hablaba con el hombre. Por fin me pidió que fuera a ver a su jefe. Tras horas de espera, me consiguió encontrar una copia de mi partida de nacimiento y le dijeron al señor Cámara que podía volver a recoger el pasaporte al cabo de 4 días. El primer paso estaba hecho. Ahora tenemos que conseguirte el visado, dijo el señor Cámara, mientras salíamos de la oficina de pasaporte.
No contesté porque todavía estaba enfadado, agotado y solo quería irme a casa. Mi tío estaba en casa cuando me dejaron allí por la tarde. Cuando lo saludé, tenía una sonrisa en la cara que decía: «Cuéntame qué está pasando». Le dije que tenía que ir a las Naciones Unidas de Nueva York y hablar de la guerra en relación con los niños. Mi tío no me creyó. «La gente siempre miente con promesas como esa. No te hagas ilusiones, dijo. Cada mañana, antes de marcharse a trabajar, me decía en broma: «¿Qué toca hacer hoy para el viaje a América?». El señor Cámara me llevó de compras. Me compró una maleta y un poco de ropa, básicamente camisas de manga larga, pantalones de vestir y trajes de algodones de colores tradicionales con bordados intricados en cuello, mangas y bordes de los pantalones. Se los enseñé a mi tío, pero siguió sin creer que me fuera de viaje. «Pueda que quieran darte una nueva imagen, una imagen africana, en lugar de esos pantalones holgados que llevas siempre», dijo alegremente. A veces mi tío y yo salíamos a pasear después del trabajo. Me preguntaba cómo estaba y yo siempre le decía que perfectamente. Él me abrazaba. Me daba la sensación de que sabía que quería contarles cosas, pero no encontraba las palabras justas. No le había dicho que siempre que iba al bosque con mis primos a recoger leña, mi cabeza empezaba a dar vueltas a lo que había visto y había hecho en el pasado. Un árbol con savia roja me traía recuerdos de las muchas veces que había ejecutado prisioneros atándoles a los árboles y disparándoles. Su sangre manchaba los árboles y no se iba nunca. Ni siquiera con la estación lluviosa. No había contado a nadie que a menudo me acordaba de lo que me había perdido al observar las actividades diarias de las familias, un niño abrazando a su papá, agarrado a la tela del vestido de su madre, o cogido de la mano de ambos, balanceándose en el aire. Me hacía desear volver al principio y cambiarlo todo. Me habían dicho que fuera a ver a un tal doctor Tamba de la embajada estadounidense el lunes por la mañana. Andando hacia allí, escuché el despertar gradual de la ciudad. La llamada por la plegaria desde la mezquita central resonó por toda la ciudad. Los podas llenaron las calles con los ayudantes colgados de las puertas abiertas y gritando los nombres de sus destinos. Lumley o Congo Town. Era muy temprano cuando llegué a la embajada, pero ya había una larga cola de gente esperando a la puerta. Iban con caras tristes y llenas de incertidumbre, como la espera de un juicio que determinara si iban a morir o seguir vivos. No sabía qué hacer, así que me puse a la cola. Al cabo de una hora o más, llegó el doctor Tamba con otro chico y me pidió que lo siguiera. Parecía un hombre muy digno, así que me imaginé que no tendríamos que hacer cola. El otro chico, que también era un antiguo niño soldado, se presentó a sí mismo. «Me llamo Ba. Me alegro de ir de viaje contigo», dijo, estrechándome la mano. Pensé en lo que le habría respondido mi tío. «No te hagas demasiadas ilusiones, jovencito». Nos sentamos en uno de los pocos bancos en buen estado de una pequeña zona abierta de la embajada y esperamos turno para la entrevista. Había una mujer blanca detrás de una ventana de cristal transparente y su voz nos llegaba a través de unos altavoces. «¿Cuál es el objetivo de su visita a Estados Unidos?», preguntaba, sin dejar de mirar los papeles que tenía enfrente. Cuando nos tocó el turno, la mujer detrás del cristal ya tenía nuestros pasaportes. No me miró, sin que fue pasando las páginas de mi pasaporte nuevo. Me desorientaba mucho que la ventana estuviera montada de tal manera que me interrumpiera la conexión entre el entrevistado y la entrevistadora. «Habla al micrófono», dijo ella, y continuó. «¿Cuál es el objetivo de tu visita a Estados Unidos?» «Para una conferencia», dije. «¿De qué trata la conferencia?» «Trata de temas que afectan a los niños de todo el mundo», expliqué. «¿Y dónde es la conferencia?» «En las Naciones Unidas de Nueva York». «¿Tienes alguna garantía de que volverás a tu país?» No sabía qué contestar cuando ella continuó. «¿Tienes alguna propiedad o cuenta bancaria que te garantice tu regreso?» Fruncí el ceño. «¿Sabes algo de la vida de las personas en este país?», quise preguntarle. Si solo me miraba directamente, tal vez no habría hecho las últimas dos preguntas. Nadie de mi edad en ese país tenía cuenta bancaria, o soñaba siquiera con tenerla, y muchos menos propiedades que declarar.
El señor Tamba le dijo que era el acompañante de la CAW en el viaje y que él se aseguraría de que regresáramos a Sierra Leone al terminar la conferencia. La mujer hizo la última pregunta. ¿Conoces a alguien en Estados Unidos? No, nunca he salido de este país, y de hecho, esta es la primera vez de que estoy en esta ciudad, dije. Ella cerró mi pasaporte y lo dejó a un lado. Vuelve a las 4:30. Afuera, el doctor Tama nos dijo que ya teníamos los visados y que él recogería los pasaportes y los guardaría hasta el día del viaje. Empezaba a tener la sensación de que viajaríamos, a pesar de que solo había visto por encima el pasaporte. Sostenía la maleta en la mano derecha y llevaba pantalones marrones tradicionales con dibujos de hilo en zigzag abajo y una camiseta. Mi tío estaba sentado en el porche cuando salí de la habitación de Ali. Me voy al aeropuerto, dije, sonriendo, sabiendo que él diría algo sarcástico. Por supuesto. Llámame cuando llegues a América. Bueno, no tengo teléfono, así que llama a casa de Amnita y ella me avisará. Mi tío soltó una risita. De acuerdo, llamaré, dije riéndome también. Niños, venid a despediros de vuestro hermano. No sé a dónde va, pero necesito nuestra bendición, dijo mi tío. Matilde, Cona y Sombo vinieron al porche con cubos en la mano. Estaban a punto de ir a buscar agua. Me abrazaron y me desearon un buen viaje. Mi tía salió de la cocina oliendo a humo y me abrazó. Vayas donde vayas, tienes que oler como tu casa. Este es mi perfume para ti. Se rió y se apartó. Mi tío se levantó y me abrazó. Me rodeó con un brazo y me dijo, te deseo lo mejor, así que te veré durante la cena. Fue a sentarse en su silla del porche. Fin de capítulo 19.